A veces el destino no llega con explosiones ni con grandes tragedias visibles. A veces se cuela en silencio, disfrazado de rutina. Aparece como una billetera que nunca alcanza, como un despertador que suena demasiado temprano cada mañana, como semáforos que marcan el ritmo de tu vida mientras tus sueños esperan en segundo plano. Ahí es donde realmente comienza la historia de David, no con un fracaso espectacular, sino con el adormecimiento. No pasa hambre, no está en la calle, pero está atrapado. Atrapado en la repetición. Atrapado en la supervivencia. Atrapado en una vida donde cada día se parece dolorosamente al anterior. El cansancio de David no es solo físico, es existencial. Con apenas 30 años, carga el desgaste de alguien que ha vivido demasiado tiempo sin avanzar. Sus manos aprietan el volante, que ya no se siente como una herramienta de trabajo, sino como un símbolo de encierro. La ciudad pasa frente a él, indiferente, mientras su propia vida parece detenida en un semáforo en rojo que nunca cambia. Trabaja largas horas, cumple con lo que se espera de él, hace lo correcto, y aún así nada mejora. Esta es la crisis silenciosa de millones de personas, hacerlo todo bien y, aún así, quedarse atrás. Lo que realmente persigue a David no es el hambre, sino la incertidumbre. La cifra en su cuenta bancaria se ha convertido en una fuente constante de ansiedad, un recordatorio diario de que cualquier imprevisto, una llanta ponchada, una factura médica, una avería, podría empujarlo al abismo. Sus sueños de independencia, de tener algo propio, ahora le parecen ingenuos, casi vergonzosos. Pertenecen a una versión más joven de sí mismo que creía que el esfuerzo, por sí solo, garantizaba progreso. La realidad le ha enseñado otra cosa, el esfuerzo sin dirección solo conduce al agotamiento. Las deudas profundizan esa sensación de asfixia. No llegan de golpe, se acumulan lentamente, como nieve durante la noche. Primero una emergencia, luego responsabilidades familiares, después los intereses. Cada decisión tomada desde el miedo crea una nueva cadena. David no es irresponsable, es reactivo. Y ahí está el problema. Su vida está moldeada por lo que le ocurre, no por lo que planea. Siempre responde, nunca dirige. El momento que lo sacude no nace de una charla motivacional ni de un golpe de suerte. Surge del contraste. Un pasajero elegante, tranquilo, habla con naturalidad de planes a largo plazo, de años en lugar de días, de disciplina en lugar de urgencia. Esas palabras golpean a David con más fuerza que cualquier insulto. 5 años. La idea suena casi cruel. 5 años parecen una eternidad cuando ni siquiera sabes si podrás pagar el alquiler la próxima semana. Y, sin embargo, justamente por eso la idea se le queda grabada. Revela la verdadera brecha, no entre ricos y pobres, sino entre vivir apagando incendios y vivir con visión. David empieza a entender algo incómodo, su problema no es solo la falta de dinero. Es la ausencia de estructura. No tiene un sistema que guíe sus decisiones, ni un marco que le diga qué priorizar, ni un horizonte que vaya más allá de la próxima factura. Su vida está gobernada por la inmediatez, lo que duele hoy se atiende hoy, y el futuro se deja para después. Esta es la trampa silenciosa de la pobreza, te obliga a vivir minuto a minuto hasta que pierdes la capacidad de pensar en años. La pequeña propina del pasajero no le provoca alivio, sino vergüenza. Por primera vez, David se ve sin filtros. No se avergüenza solo de su situación, sino de su dependencia. De darse cuenta de que su estabilidad depende de la generosidad de desconocidos. Ese instante le arranca las excusas. Ya no puede culpar únicamente al sistema, a la ciudad o a la mala suerte. La responsabilidad aparece, no como culpa, sino como claridad. Más tarde, sentado solo y observando a la gente correr por la ciudad, David se ve reflejado en todos. Todos ocupados, todos cansados, y casi nadie con un rumbo claro. El movimiento ha reemplazado a la dirección. La actividad ha sustituido a la intención. Comprende que ha estado corriendo durante años, pero en círculos.
Trabajar 14 horas al día no garantiza progreso si no sabes hacia dónde vas. Aquí nace el verdadero inicio de su transformación. No cuando gana más dinero. No cuando paga sus deudas. Sino cuando deja de verse como una víctima. David no se vuelve optimista de repente, se vuelve desafiante. Decide no aceptar que el sufrimiento sea su destino. Rechaza el guión que las circunstancias parecían haber escrito para él. La conclusión es simple y brutal: si su vida continúa igual, el futuro será exactamente el mismo, solo que peor. La regla de los 5 años aparece como un ancla mental. No promete facilidad, promete coherencia. David entiende que nada valioso se construye rápido, pero todo lo valioso puede construirse con intención. 5 años dejan de ser una condena y se convierten en una estructura. Le dan un sentido al sacrificio y un propósito al dolor. Ahora puede soportar la incomodidad sin desesperarse, porque el esfuerzo tiene dirección. Cuando abre su viejo cuaderno y anota todas sus deudas, no está escribiendo números, está enfrentando la realidad sin ilusiones. Ese acto es radical porque reemplaza el miedo por hechos. Por primera vez, sus problemas dejan de ser una niebla y se vuelven visibles, medibles y, por lo tanto, solucionables. Comprende que evitar la realidad le ha costado más que cualquier interés. El cambio más profundo ocurre en silencio. David entiende que el verdadero recurso no es el dinero, sino el tiempo. Cada gasto impulsivo no es solo dinero perdido, es tiempo robado a su futuro. Y cada pequeño acto de disciplina es un voto a favor del hombre que quiere llegar a ser. El problema nunca fue cuánto ganaba, sino que llevaba años cambiando su mañana por alivios momentáneos. Aquí se establece el cimiento de toda la historia. La transformación comienza cuando la conciencia reemplaza al piloto automático. El camino de David no empieza con riqueza, suerte ni oportunidades extraordinarias. Empieza con honestidad, pensamiento a largo plazo y el valor de mirar más allá del dolor inmediato. En ese instante, antes de que exista el ahorro, antes de que se pague una sola deuda, David ya es otra persona. Y desde ese momento, todo lo que viene después se vuelve inevitable. La decisión de David de seguir la regla de los 5 años no se siente heroica ni inspiradora al principio. Se siente pesada, incómoda, casi injusta. Elegir dolor ahora por una recompensa que aún no puede imaginar es una carga que pesa más que cualquier esfuerzo físico que haya hecho. Aquí comienza la verdadera batalla, no contra la pobreza, sino contra él mismo. Contra la voz interior que le pide alivio, consuelo, una pequeña gratificación inmediata que haga que el día duela un poco menos. Pronto comprende que la disciplina no se basa en motivación ni en entusiasmo, se basa en decir no cuando todo en su cuerpo quiere decir sí. Cada dólar que guarda es un acto de resistencia. Cada pequeña negación es un voto a favor de su futuro. Cuando David decide ahorrar cada moneda extra en lugar de gastarla en placeres momentáneos, no se siente fuerte, se siente vulnerable. Su cuerpo está agotado, su mente saturada, y el hambre de gratificación inmediata lo acecha constantemente. Una bebida fría, un cigarro, una comida rápida afuera, no son lujos, son anestésicos emocionales. Son herramientas para calmar el desasosiego de una vida que parece estancada. Al negarse esos pequeños alivios, David no solo cambia su relación con el dinero, sino que enfrenta su propio patrón de escape emocional. Algo que duele profundamente porque durante años esas pequeñas indulgencias habían sido su refugio. El sobre debajo del colchón se transforma en mucho más que un simple contenedor de dinero. Se convierte en un espejo de sus temores y logros. Cada vez que lo abre y ve cuánto ha podido acumular, la duda lo invade. $50 después de días de sacrificio parecen una burla, un recordatorio de lo lento que es el progreso. Su mente le susurra que el esfuerzo no vale la pena, que el sistema está en su contra, que debería disfrutar mientras pueda, porque el futuro es incierto. Este momento psicológico es donde la mayoría de las personas fracasan, no por falta de capacidad, sino por impaciencia y por ceder al miedo. La regla de los 5 años aparece para reestructurar su manera de pensar.
Le enseña que el progreso temprano casi nunca se ve, pero es crucial. Lo que parece insignificante hoy se acumula con el tiempo. Cada centavo guardado, cada hora invertida en aprender, cada hábito positivo sembrado, es un ladrillo en la construcción de libertad futura. David empieza a ver que la incomodidad no es un castigo, es la señal de que está trabajando correctamente. El esfuerzo presente, por más doloroso que sea, es el precio que paga por un mañana libre. Las tentaciones no vienen solo de sus propios deseos, sino del entorno. Sus amigos lo invitan a salir, a beber, a quejarse juntos del sistema. Es fácil perderse en ese círculo de consuelo compartido, donde la queja sustituye la acción y el escapismo parece más gratificante que enfrentar la realidad. Negarse a participar no es solo rechazar un plan, es apartarse de la identidad que conocía, de la vida que se normalizó durante años. Esta soledad que trae la disciplina es uno de sus desafíos más duros. Crecer a menudo significa dejar atrás a quienes prefieren la comodidad de lo conocido. Mientras sus amigos pierden horas en discusiones inútiles, David elige trabajar más, optimizar sus rutas, limpiar su taxi y cuidar cada detalle de su herramienta de trabajo. La rutina no ha cambiado, pero su relación con ella sí. La disciplina le da sentido a cada acción. Cada kilómetro adicional, cada pasajero tratado con respeto, cada pequeño gesto de eficiencia deja de ser solo un trabajo, se convierte en inversión en su propia libertad. La constancia empieza a producir resultados invisibles, pero fundamentales: autoconfianza, control y claridad mental. El verdadero test llega cuando su taxi se descompone y la mayor parte de su ahorro se esfuma en un taller. Esta situación podría haber destruido su determinación. Para la mayoría de las personas, un revés así es el fin. El desánimo sería comprensible, la autocompasión, natural. Pero David interpreta el contratiempo de otra manera, como un desafío, no como un castigo. Pagar la reparación y continuar el plan transforma su identidad. Comprende que los obstáculos no borran los avances, sino que los fortalecen. La disciplina se convierte en resiliencia, la resistencia se convierte en confianza, y la frustración se convierte en aprendizaje. Después de ese golpe, David empieza a entender que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la acumulación de hábitos que limitan la visión. Comer afuera constantemente, ignorar las cuentas, gastar por impulso y vivir al día no es solo un problema económico, es un problema de mentalidad. Reemplazar estos hábitos requiere un esfuerzo consciente y diario. Preparar alimentos sencillos, llevar un registro detallado de ingresos y gastos, posponer el placer, cada acción es un acto de transformación. Lo que al principio parece agotador y aburrido se convierte lentamente en una disciplina que libera y no encadena. Ahorrar primero y gastar lo que queda es un cambio radical en la lógica de la mayoría de las personas. David descubre que reclamar su futuro al inicio de cada semana o mes cambia todo. La ansiedad que antes dominaba su vida pierde fuerza. La disciplina deja de sentirse restrictiva y empieza a sentirse protectora. Su mente deja de reaccionar con urgencia a cada gasto y comienza a controlar su dinero de manera consciente. Este cambio psicológico es más importante que cualquier cifra que llegue a su bolsillo. Las críticas y burlas de otros dejan de afectarlo porque David aprende a reconocer la envidia y la inseguridad en quienes lo rodean. La libertad que está construyendo no depende de la aprobación de nadie, y comprender esto es vital para mantener la consistencia. La verdadera libertad no es comprar lo que se desea cuando se desea, es la ausencia de miedo ante el futuro, la tranquilidad de saber que se puede enfrentar cualquier emergencia, la capacidad de decidir en lugar de reaccionar. Con el paso del tiempo, la disciplina deja de sentirse como resistencia y se convierte en un estado natural. David ya no necesita luchar contra sí mismo cada día, sus hábitos están establecidos, su visión es clara, y sus elecciones fluyen de manera consistente hacia el objetivo final. Lo que al principio parecía insuperable, renunciar a gratificaciones inmediatas, enfrentar la incomodidad y la soledad de un cambio radical, ahora se siente como el camino lógico y necesario.
El esfuerzo constante se transforma en estructura y la estructura genera libertad. Esta etapa de la historia de David revela una verdad fundamental: el enemigo más grande de la libertad financiera no es la falta de ingresos, la mala suerte o la ausencia de oportunidades. Es la impaciencia y la incapacidad de sostener sacrificios a largo plazo. Ganar dinero rápido no construye independencia, sostener hábitos correctos durante años sí. La disciplina, más que cualquier habilidad matemática, es la que transforma la vida. Cada pequeño paso repetido día tras día crea un efecto acumulativo que eventualmente se traduce en seguridad, confianza y libertad. David aprende que manejar lo poco con maestría es la condición para acceder a lo mucho. Que cada sacrificio, por mínimo que parezca, es un ladrillo en la construcción de un futuro sólido. Que la verdadera riqueza no está en lo que se recibe de manera instantánea, sino en lo que se logra mediante consistencia, paciencia y resistencia frente a la adversidad. Y que la transformación real no ocurre cuando las circunstancias cambian, sino cuando uno cambia a sí mismo, su relación con el dinero, con el tiempo y con sus propias decisiones. La regla de los 5 años se convierte en su brújula. No promete resultados inmediatos, pero asegura que cada acción tomada con coherencia y paciencia se traduzca en libertad futura. David entiende que el progreso puede ser invisible durante mucho tiempo, que los resultados tardan en llegar y que la tentación de abandonar será constante. Sin embargo, cada día que resiste, cada elección correcta que repite, cada hábito saludable que consolida, lo acerca un paso más a un estado de independencia que antes parecía imposible. En esta segunda etapa de su transformación, David deja de enfocarse en lo que le falta y empieza a enfocarse en lo que puede controlar: sus decisiones, sus hábitos, su disciplina. El dinero deja de ser un enemigo o una fuente de angustia y se convierte en un indicador, un reflejo de su constancia. El tiempo, antes un enemigo que pasaba veloz mientras su vida permanecía estancada, se transforma en un aliado poderoso. Todo lo que antes parecía insuperable empieza a tener sentido dentro de un plan, y la paciencia se convierte en su arma más fuerte. El camino no es fácil, ni glamoroso. Es lento, silencioso, doloroso a veces, y lleno de pruebas que amenazan con quebrar su determinación. Pero es también un camino seguro, un camino que asegura que cuando lleguen los frutos, sean duraderos, sostenibles y, sobre todo, ganados con integridad. La verdadera victoria no está en el dinero acumulado, sino en la capacidad de permanecer constante, de resistir la gratificación inmediata, de invertir tiempo y energía en lo invisible pero fundamental. Cada decisión correcta, por pequeña que sea, se convierte en un soldado que trabaja a favor de su libertad futura. El mensaje es claro: el poder de la disciplina y la constancia supera cualquier talento, suerte o ventaja externa. La historia de David en estos primeros años muestra que la verdadera riqueza se construye desde la mente y los hábitos, no desde el azar. Que el éxito financiero no se trata de lo rápido que llegas, sino de lo consistente que eres. Y que la regla de los 5 años no es solo un plan económico, sino una transformación profunda de la relación con uno mismo, con el tiempo y con el dinero. Que convierte la paciencia y la resistencia en la clave de la libertad real. David había aprendido que la disciplina y la constancia no eran solo herramientas para acumular dinero, sino la base para construir una vida con propósito y autonomía. Tras superar los primeros años de sacrificio y consolidar su rutina de ahorro, la eliminación de deudas y la creación de un fondo de emergencia, llegó un momento en que su esfuerzo comenzó a producir algo más que seguridad. Comenzó a generar oportunidades. Esa fase fue la más delicada y, a la vez, la más transformadora, porque la verdadera prueba de su crecimiento no estaba en seguir resistiendo, sino en saber cómo multiplicar lo que había logrado. David entendió que acumular dinero sin un plan de reinversión no lo liberaría nunca realmente. Su visión necesitaba dar un salto, no solo sobrevivir o ahorrar, sino invertir en activos que trabajaran por él, mientras él podía enfocarse en la estrategia y la expansión. El tercer año de su plan marcó un punto crucial. David ya no debía nada a nadie, una sensación que transformó por completo su relación con el dinero.
Cada dólar que ingresaba ahora era puro potencial, no una obligación. Esta claridad le permitió analizar el mundo que lo rodeaba y reconocer patrones que antes ignoraba. Vio a otros taxistas atrapados en los mismos ciclos de deuda y dependencia de un sistema que cobraba más de lo que pagaba. Entonces comprendió que podía crear un efecto multiplicador. Su taxi ya no solo sería una fuente de ingreso personal, sino la semilla de un negocio que podría sostener y expandir su libertad mientras ayudaba a otros a mejorar sus vidas. Esa fue la primera vez que su ambición se mezcló con un propósito más grande que él mismo. La transformación interna también se reflejaba en su disciplina diaria. Aprendió mecánica básica para no depender de talleres externos, reduciendo costos y ganando autonomía. Preparar sus propias comidas, administrar sus horarios, optimizar cada ruta y cada detalle de su taxi se convirtió en una rutina casi ceremonial. Cada acción estaba pensada no solo para mantener su vehículo en funcionamiento, sino para educar su mente en eficiencia, ahorro y previsión. La constancia, antes un esfuerzo doloroso, ahora empezaba a ser parte de su identidad. David se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío, porque cada pequeño sacrificio había fortalecido su carácter. Sin embargo, la verdadera lección llegó cuando entendió el poder del dinero como herramienta para generar bienestar, no solo para sí mismo, sino para los demás. La ocasión se presentó cuando un antiguo compañero de trabajo, uno de los que más se burlaba de sus esfuerzos, tuvo un accidente grave y no contaba con recursos ni seguro. Sin dudarlo, David usó $500 de su fondo de emergencia para ayudar a la familia del compañero. Ese acto no solo alivió la situación inmediata de otra persona, reforzó en David la comprensión de que la riqueza verdadera no es un número en una cuenta bancaria, sino la capacidad de crear impacto positivo. Aprendió que el dinero adquiere su mayor valor cuando se convierte en libertad, en ayuda, en seguridad y en paz para otros. Esa perspectiva transformó su relación con la acumulación. Cada dólar ahora tenía un propósito más amplio que su propio beneficio. Mientras consolidaba sus finanzas, David también comprendió la importancia de evitar la trampa de la comodidad. Tener un fondo de emergencia y un taxi propio podría haber sido suficiente para muchos. Sin embargo, David entendió que la seguridad financiera parcial puede convertirse en un obstáculo si lleva a la complacencia. Por eso, mientras otros se conformaban con mejorar ligeramente su estilo de vida, él buscaba la expansión. Evaluaba sus decisiones no solo en función del confort inmediato, sino de la libertad futura. Cada inversión que hacía estaba calculada, pensada para multiplicar sus ingresos y proteger su independencia. Aprendió que la verdadera seguridad no viene de evitar riesgos, sino de tomar riesgos inteligentes, aquellos que se pagan solos con disciplina y estrategia. En este año también surge la dimensión emocional de su transformación. David conoció a Elena, una joven trabajadora que compartía su visión y su disciplina. La relación no surgió de manera casual, fue fruto de un encuentro donde ambos se reconocieron en sus metas, valores y ética de esfuerzo. Juntos, comenzaron a construir no solo un vínculo personal, sino un proyecto de vida compartido basado en la responsabilidad, la planificación y la inversión en el futuro. David descubrió que la disciplina financiera no solo compraba libertad económica, sino también estabilidad emocional y la capacidad de construir relaciones sólidas sin el peso de la incertidumbre. La pareja entendió que el amor florece mejor en un terreno de seguridad y propósito, donde el dinero deja de ser un motivo de tensión y se convierte en un recurso que potencia la vida juntos. El crecimiento de David se reflejaba también en su entorno laboral. Su comportamiento, disciplina y profesionalismo empezaron a diferenciarlo dentro de la flota de taxis. Cada detalle, desde la limpieza del vehículo hasta la atención a los pasajeros, reflejaba su nueva mentalidad. Su ética de trabajo se convirtió en un ejemplo silencioso para otros, mostrando que el éxito no depende de la suerte, sino de la constancia y la visión. Incluso el dueño de la flota empezó a notar sus capacidades y le ofreció oportunidades que, años atrás, habrían parecido imposibles: supervisión, autonomía y finalmente la posibilidad de adquirir su propio vehículo.
Cada uno de estos pasos era resultado directo de la disciplina y los hábitos que David había consolidado en los años anteriores. La transición de trabajador a dueño no fue inmediata ni sencilla. Gestionar un vehículo propio significaba asumir responsabilidades adicionales, reparaciones, mantenimiento, horas de trabajo y atención a los pasajeros. Pero David entendió que estas nuevas obligaciones eran el precio de la libertad. Cada decisión que tomaba estaba orientada a aumentar su patrimonio y su capacidad de generar ingresos pasivos, mientras se mantenía disciplinado y constante en sus hábitos. Aprendió a delegar con criterio y a evaluar riesgos con precisión, habilidades que no se enseñan en libros de texto, sino en la práctica constante y la experiencia personal. David también comenzó a aplicar sus aprendizajes en educación financiera con otros conductores. Compartía estrategias de ahorro, hábitos de gasto y principios básicos de inversión, convirtiéndose en un mentor natural. La transformación de su vida empezó a tener un efecto multiplicador. No solo cambiaba su futuro, sino que generaba un impacto positivo en quienes lo rodeaban. Esto reforzaba su propia disciplina, porque enseñar a otros requería coherencia, consistencia y un ejemplo vivo. Cada acción que realizaba se veía reflejada en alguien más, y eso amplificaba la importancia de mantenerse firme en su plan. Durante el tercer año, David comprendió que la verdadera riqueza no está en las posesiones ni en la cantidad de dinero, sino en la capacidad de generar sistemas que trabajen por él, en la libertad de tomar decisiones conscientes y en la habilidad de multiplicar su impacto positivo. Cada unidad de su taxi se convirtió en un activo, cada centavo invertido en educación y mejora se convirtió en un multiplicador de ingresos y oportunidades. El enfoque cambió de sobrevivir a prosperar, de reaccionar a anticipar, de preocuparse a planificar. Su visión ya no era solo suya, se convirtió en un modelo para otros que, como él, buscaban salir del ciclo de la escasez y construir un futuro sólido. Al final del tercer año, David había logrado no solo liberarse de las deudas, sino crear las condiciones para un crecimiento sostenido. Cada decisión tomada, cada sacrificio realizado y cada hábito consolidado contribuyeron a un resultado mayor que él mismo, un sistema de ingresos, una estructura de libertad y la capacidad de influir positivamente en quienes lo rodeaban. Aprendió que la disciplina, la paciencia y la visión a largo plazo son los verdaderos activos que aseguran la independencia financiera y personal. Su experiencia demostraba que el camino hacia la riqueza no es rápido ni espectacular, pero sí seguro y transformador, porque no solo cambia las finanzas, sino la persona, su carácter y su perspectiva sobre la vida y la libertad. David entendió que esta etapa no era solo económica, sino también espiritual. Aprendió que la paciencia, la constancia y la generosidad generan un efecto compuesto mucho más poderoso que cualquier interés financiero, crean confianza, respeto y oportunidades sostenibles. Esta lección sería fundamental para el siguiente paso de su viaje, porque le mostró que la riqueza real se construye sobre hábitos, visión y propósito, no sobre la casualidad o la suerte. Cada sacrificio y cada acción deliberada de este año consolidaron el cimiento sobre el cual se edificaría la verdadera libertad de David. David había experimentado ya la transformación de sus hábitos, su disciplina y su mentalidad financiera, pero el cuarto año de su plan de 5 años fue diferente. No se trataba de supervivencia ni de eliminar deudas ni siquiera de comenzar a invertir, este año era sobre multiplicación y consolidación. Era el momento en que los frutos de años de disciplina comenzaban a manifestarse y, al mismo tiempo, el riesgo de caer en la complacencia se hacía evidente. Ahora que su taxi propio funcionaba bien y tenía cierto ahorro acumulado, podía haberse conformado con un nivel de vida cómodo, pero David sabía que la comodidad era el enemigo silencioso del crecimiento. La disciplina que había cultivado durante 3 años podía perder fuerzas y permitía que la satisfacción parcial lo distraiga de su objetivo final, libertad total y control sobre su tiempo y su futuro. Su visión se amplió. Comprendió que su taxi no era solo una herramienta para generar ingresos individuales, sino un activo que podía ser escalable. Podía pasar de ser un conductor a convertirse en propietario de una pequeña flota.
Esta decisión representaba un nuevo nivel de responsabilidad y riesgo, pero también la oportunidad de transformar su vida de manera definitiva. Al invertir en un segundo vehículo y asignarlo a otro conductor bajo un esquema justo de pago, David aprendió que el tiempo de otras personas podía multiplicar su propio esfuerzo. Mientras él dormía o gestionaba otros aspectos de su negocio, otro vehículo estaba trabajando, generando ingresos que antes solo él podía producir con su propio tiempo. Esta experiencia le enseñó que la libertad no viene del esfuerzo aislado, sino de la creación de sistemas que operan de manera independiente y confiable. Gestionar un segundo vehículo también requirió que David desarrollara habilidades que no había tenido que dominar antes. Tenía que aprender a seleccionar a las personas adecuadas, enseñarles a manejar correctamente, a cuidar los vehículos, a tratar con los clientes de manera profesional y a administrar el dinero de forma responsable. Cada pequeño error podía costarle tiempo y dinero, y cada acierto reforzaba la estructura que estaba construyendo. David comprendió que ser dueño de un negocio no significa trabajar menos, sino trabajar de manera diferente, enfocándose en la planificación, la supervisión y la multiplicación de recursos. Este cambio de mentalidad fue uno de los aprendizajes más importantes. Pasó de trabajar para sobrevivir a trabajar para generar libertad y valor sostenible. Además, la relación con Elena también evolucionó. La joven, que compartía su disciplina y visión, comenzó a construir su propio proyecto, una pequeña panadería que soñaba desde hacía años. Con el apoyo de David, que le ofrecía orientación, ayuda física y moral, Elena logró establecer su negocio. Juntos, no solo compartían el hogar y los desafíos, sino también metas y estrategias. La pareja descubrió que el trabajo en equipo y la planificación compartida no solo fortalecen la relación, sino que multiplican las posibilidades de éxito y sostenibilidad. David comprendió que la libertad financiera no era solo un logro personal, sino que podía ser un recurso que mejorara la vida de quienes más amaba. Durante este año, la disciplina de David alcanzó un nivel casi inquebrantable. Su enfoque en el ahorro, la reinversión y la educación financiera lo diferenciaba de quienes lo rodeaban. Sus antiguos compañeros de trabajo, muchos de los cuales aún vivían al día y se quejaban constantemente, comenzaron a murmurar sobre su éxito, a especular sobre la fuente de sus ingresos y a sospechar de su conducta. David no se dejó influenciar por estas críticas ni por la envidia de quienes no compartían su visión. Entendió que la soledad del éxito es parte del precio que se paga por pensar a largo plazo y que rodearse de personas con mentalidad limitada solo debilita la constancia y la ambición. Aprendió a elegir cuidadosamente su círculo de influencia, priorizando a quienes compartían su enfoque en crecimiento, oportunidad y aprendizaje. En este año también surgió un aprendizaje clave sobre el uso del dinero y la gestión del riesgo. David recibió una oferta para vender parte de su pequeña flota a cambio de una suma significativa de dinero inmediato. Para muchos, esa era una oportunidad irresistible, seguridad financiera instantánea y la posibilidad de disfrutar de una vida más cómoda. Sin embargo, David evaluó la situación desde su perspectiva de largo plazo y decidió rechazar la oferta. Entendió que vender sus activos sería intercambiar libertad futura por seguridad temporal y que la verdadera riqueza no estaba en acumular dinero rápido, sino en construir sistemas que generen ingresos constantes y sostenibles. Esta decisión fue un punto de inflexión, porque consolidó su mentalidad de inversor y reforzó la importancia de la paciencia y la visión estratégica. El cuarto año también estuvo marcado por la expansión y la creación de estructuras más complejas. David solicitó un crédito formal al banco, algo que antes parecía imposible para alguien en su situación, y utilizó ese capital para adquirir 5 vehículos nuevos de fábrica. La deuda ahora era diferente, era una deuda buena, una inversión que se pagaba sola con el trabajo de sus activos. Esta distinción fue crucial. La diferencia entre deuda buena y mala no solo afecta las finanzas, sino también la mentalidad. David aprendió que asumir riesgos calculados y estratégicos permite multiplicar recursos, mientras que endeudarse por consumo conduce a la dependencia y la ansiedad.
La lección fue que el dinero bien gestionado puede convertirse en un amplificador de libertad, mientras que el dinero mal gestionado puede ser una cadena invisible que atrapa a quienes no tienen disciplina. Además, David comenzó a desempeñarse como mentor de otros conductores. Les enseñaba no solo a manejar correctamente, sino también a cuidar el dinero, a planificar su ahorro y a pensar en inversiones inteligentes. Este rol no solo reforzaba su liderazgo, sino que también le recordaba diariamente el valor de la disciplina y la coherencia. Cada decisión tomada por él tenía un impacto directo en otras personas, y eso amplificaba la responsabilidad de mantener su rutina y sus hábitos sólidos. David comprendió que la verdadera libertad financiera no consiste únicamente en la riqueza personal, sino en la capacidad de crear sistemas que beneficien a otros y multipliquen oportunidades en su comunidad. Durante este año, David también experimentó la tensión constante entre el crecimiento y la comodidad. Con cada nuevo vehículo y cada nueva inversión, aumentaba la presión de mantener la eficiencia, gestionar recursos humanos y enfrentar imprevistos. Cada falla de un conductor o un desperfecto mecánico era un recordatorio de que la libertad no llega sin esfuerzo ni responsabilidad. Pero David aprendió a ver estos desafíos no como problemas, sino como oportunidades para fortalecer sus habilidades de planificación, supervisión y resolución de problemas. Este cambio de perspectiva transformó su estrés en motivación y consolidó su confianza para asumir riesgos más grandes en los años siguientes. La multiplicación de recursos también le permitió a David experimentar un nivel de independencia antes inimaginable. Ya no estaba sujeto a horarios estrictos ni a la necesidad de generar ingresos únicamente a través de su trabajo físico. Su negocio comenzaba a operar de manera más autónoma y él podía enfocarse en la estrategia, en la educación financiera, en la mejora de procesos y en la expansión futura. La diferencia entre trabajar en el negocio y trabajar para el negocio se hizo clara. La primera opción genera libertad y crecimiento, la segunda limita la capacidad de prosperar. David aprendió a priorizar actividades de alto impacto que fortalecieran su estructura y generaran ingresos sostenibles. Al final del cuarto año, David ya no solo era un hombre libre de deudas, era un empresario en pleno proceso de expansión, con un modelo replicable que podía crecer mientras él mantenía control sobre su tiempo y decisiones. Su capacidad para resistir gratificaciones inmediatas, mantener hábitos sólidos y asumir riesgos calculados había dado lugar a un sistema que le ofrecía ingresos constantes y escalables. Había alcanzado un nivel de seguridad y control que le permitía tomar decisiones estratégicas sin estar limitado por la necesidad inmediata. Y su influencia comenzaba a extenderse a otros que aspiraban a la misma libertad. David había comprendido que la verdadera riqueza no es solo económica, es libertad, seguridad, conocimiento, disciplina y la capacidad de generar impacto positivo. La cuarta etapa de su viaje consolidó su transformación, mostrando que el éxito sostenido requiere más que dinero, requiere visión, paciencia, liderazgo y la habilidad de multiplicar recursos de manera responsable y estratégica. Cada sacrificio de los años anteriores comenzaba a rendir frutos visibles y su confianza en la regla de los 5 años se fortalecía, preparando el terreno para la cosecha final que definiría su vida para siempre. El quinto año representó para David la culminación de un proceso que había comenzado con incertidumbre, miedo y la sensación de impotencia frente a la vida. Este año no fue simplemente una extensión de los anteriores, sino el momento en que todo lo que había aprendido, practicado y soportado empezó a converger en resultados visibles, tangibles y transformadores. La regla de los 5 años se mostró en toda su fuerza. Los hábitos, la disciplina, la paciencia y la visión estratégica, acumulados de manera constante, comenzaron a rendir frutos que superaban cualquier expectativa inicial. David ya no se despertaba cada mañana preocupado únicamente por cómo llegar a fin de mes, ahora podía planificar, evaluar y tomar decisiones con la certeza de que su libertad y su tiempo estaban bajo su control. La ciudad que antes lo había devorado con su ritmo frenético y su tráfico interminable seguía igual, pero David ya no era un peón más en su maquinaria, él se había convertido en el arquitecto de su propio destino.
Durante este último año, la expansión de su flota de taxis alcanzó un nivel que le permitió generar ingresos de manera completamente pasiva. Mientras algunos vehículos operaban con él supervisando directamente, otros estaban en manos de conductores capacitados y responsables que replicaban los estándares que él había establecido desde el principio: limpieza, puntualidad, atención al cliente y manejo financiero disciplinado. Cada unidad adicional se convirtió en un multiplicador de sus ingresos, demostrando que la verdadera libertad financiera no consiste en trabajar más horas, sino en crear sistemas que trabajen para ti. David comprendió que cada decisión tomada en los años anteriores, cada sacrificio, cada hora de estudio, cada dólar ahorrado y reinvertido, había servido para construir una estructura sólida capaz de sostenerse por sí misma. El éxito de David también se manifestó en la diversificación de sus ingresos. Aprendió que depender de una sola fuente, incluso si parecía confiable, era una forma de vulnerabilidad. Por eso comenzó a invertir en áreas complementarias, como el mantenimiento preventivo de sus vehículos y la consultoría para otros pequeños transportistas que deseaban replicar su modelo. Esto no solo aumentó su flujo de efectivo, sino que reforzó su posición en el mercado, le otorgó prestigio y creó oportunidades para multiplicar su influencia. La diversificación no se basaba en la búsqueda de lujos ni en aumentar su estilo de vida, sino en consolidar su libertad y en proteger su patrimonio frente a imprevistos. Mostrando que la disciplina y la visión estratégica son las mejores herramientas para construir riqueza sostenida. El crecimiento financiero de David no fue la única transformación que experimentó. Su vida personal también se vio profundamente afectada por la estabilidad y seguridad que había alcanzado. La relación con Elena se fortaleció, no solo por el éxito económico compartido, sino por la confianza, la cooperación y la visión común de un futuro juntos. Ambos habían aprendido que el verdadero lujo no es gastar en exceso, sino disfrutar de la tranquilidad de no depender de nadie para vivir con dignidad y seguridad. Sus decisiones conjuntas se centraban en construir un legado, en invertir en proyectos que aumentaran su patrimonio y que les permitieran tener control sobre su tiempo, y no en gratificaciones inmediatas. La disciplina financiera se había convertido en un estilo de vida que permeaba cada aspecto de su existencia. Desde la forma en que administraban su hogar hasta la manera en que planificaban su relación y sus proyectos personales. David también comprendió que su verdadera transformación trascendía lo económico y lo material. Había alcanzado una evolución interna que le permitía enfrentar la vida con una mentalidad de resiliencia, creatividad y liderazgo. Su lenguaje había cambiado por completo, ya no decía no puedo sino cómo puedo hacerlo, y no veía problemas sino oportunidades para aprender y crecer. Esta mentalidad no solo le permitió tomar decisiones financieras acertadas, sino también inspirar y guiar a otros. Durante el 5º año, comenzó a compartir su historia con jóvenes conductores y emprendedores que enfrentaban dificultades similares a las que él había vivido. Contar su experiencia y entregar su cuaderno con los primeros pasos de su transformación fue un acto simbólico y práctico. Enseñaba que el éxito no era resultado de suerte o azar, sino de constancia, disciplina y visión a largo plazo. El 5º año también puso a prueba su capacidad de mantener la visión estratégica frente a la tentación del consumo y de la gratificación inmediata. A diferencia de quienes se conforman con pequeñas mejoras de vida, David entendió que cualquier gasto impulsivo podía comprometer años de trabajo y esfuerzo. Por eso, incluso cuando sus ingresos eran abundantes, continuó reinvirtiendo la mayor parte en su negocio, en nuevas oportunidades y en activos que fortalecieran su estructura financiera. Cada decisión se basaba en la lógica de la regla de 5 años, sacrificar el placer inmediato hoy para asegurar libertad, seguridad y tranquilidad mañana. Esta disciplina se convirtió en un principio rector, demostrando que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees en un momento determinado, sino por la capacidad de generar recursos y libertad sostenibles en el tiempo. Durante este año, David también fortaleció su papel como mentor y guía. Cada nuevo conductor que ingresaba a su equipo recibía un manual de finanzas personales escrito por él mismo,
y era instruido no solo en cómo operar un taxi, sino en cómo manejar su dinero, ahorrar, planificar y construir un futuro sólido. David entendió que la riqueza no se limita al individuo, su valor real se multiplica cuando se comparte y cuando se capacita a otros para que también logren independencia financiera. Esta visión de liderazgo responsable le permitió consolidar su negocio mientras transformaba la vida de quienes lo rodeaban, convirtiéndose en un referente de disciplina, esfuerzo y visión. Además, David entendió que el tiempo es el recurso más valioso. La acumulación de activos, la creación de sistemas y la formación de hábitos disciplinados le permitieron no solo generar dinero, sino también recuperar lo que antes le era imposible: tiempo libre y la capacidad de decidir cómo emplearlo. La libertad financiera alcanzada no se reflejaba únicamente en cifras, sino en poder desayunar con Elena sin mirar el reloj, visitar a su madre cuando lo necesitara, y atender emergencias familiares sin que la falta de recursos lo paralizara. El dinero, que alguna vez fue fuente de ansiedad y sufrimiento, se había transformado en un sirviente que le otorgaba control sobre su vida y la de quienes amaba. El cierre del quinto año fue simbólico y emocional. David liquidó la última de sus deudas comerciales, un acto que representaba más que un simple pago, era la evidencia de que había recorrido un camino completo, desde la precariedad hasta la libertad financiera y la autonomía total. Al mirar sus vehículos, su patrimonio y la estructura que había construido, comprendió que el verdadero logro no era la cantidad de dinero ni la cantidad de activos, sino la persona en la que se había convertido. Disciplinada, paciente, resiliente, generosa y con la capacidad de liderar y multiplicar recursos. Esta lección, aprendida con esfuerzo y constancia, era la que realmente aseguraba que su libertad perdurara más allá de cualquier circunstancia externa. David también comprendió que el éxito no estaba en acumular lujos, sino en la capacidad de construir estructuras que sostengan su vida y la de otros durante generaciones. La regla de los 5 años no era un simple método para ganar dinero, era un camino para recuperar dignidad, tiempo, libertad y control sobre la propia existencia. Cada sacrificio, cada hora invertida en aprender, cada decisión de reinvertir en lugar de gastar, cada momento de paciencia frente a la adversidad, había sido un paso hacia esta libertad total. Al final de este año, David no solo se había transformado financieramente, sino que había alcanzado una sabiduría práctica que le permitiría reconstruir cualquier cosa que se perdiera y continuar creciendo indefinidamente. El quinto año mostró que la riqueza verdadera es más que números, es libertad, tiempo, impacto positivo, disciplina, resiliencia y visión estratégica. David había dejado de ser víctima de su circunstancia y se había convertido en dueño de su vida. Su historia era un testimonio de que la transformación financiera no depende de la suerte ni del azar, sino de decisiones constantes, sacrificios meditados y la capacidad de mantener la visión a largo plazo frente a las adversidades. Había demostrado que, con disciplina y constancia, cualquier persona puede cambiar su destino y construir una vida de libertad, propósito y abundancia, sin importar lo profundo que haya sido el agujero en el que comenzó.